Cuentan que en tiempos antiguos, hace siglos atrás, en los tiempos de que la civilización inca se estaba expandiendo por toda América, el Inca Pachacútec, salido de las tierras, allá de las tierras del Perú, en todo lo que era el Tahuantinsuyo, los cuatro suyos del Incario, por estas tierras estaba el Collasuyo. Y se dice que el Inca Pachacútec, de los tantos incas que gobernó el Tahuantinsuyo, la civilización inca, el Inca Pachacútec fue un gran estadista. Durante su gobierno se expandió el Incario desde el Cusco hasta llegar hasta el norte de Colombia, al norte de Chile, al norte de Argentina y todo lo que es Bolivia, gran parte de Bolivia, de Perú y del Ecuador. Ningún pueblo se podía resistir a la fuerza, a la grandiosidad del ejército inca, encabezada por el gran inca Pachacútec. Había gobernado durante años y años. Tenía muchas cualidades y entre ellas se dice que sabía tocar la quena, esa flauta de caña hueca, y que interpretaba hermosas y muchas veces alegres melodías. En una ocasión, cuando un pueblo se había levantado en contra del reinado de Pachacútec, uno de los pueblos que él había logrado, digámoslo así, vencer y luego adherir al Tahuantinsuyo, porque Pachacútec negociaba a veces por las buenas, que era principalmente su manera, y a veces tenía que hacerlo, dice él, por la guerra. Entonces, el imperio, la civilización inca, se fue expandiendo y expandiendo y expandiendo. Pero un ejército se había levantado, encabezado por hombres también valientes para enfrentarse al gran ejército inca. Pero como en la mayoría de los casos, este ejército que se había levantado de un pueblo que pertenecía al Tahuantinsuyo, pero que se había rebelado y quería seguramente liberarse y cobrar su independencia del incanato. Entonces se había levantado a la cabeza de grandes hombres, guerreros, pero fue vencido y uno de los últimos hombres generales que estaba escapando para salvar su vida, escapaba de la muerte, escapaba para poder vivir, ya derrotado, por ahí se iba, alejándose. Había quizás alguna chance de vida, decía. Pero en un momento, escuchó un sonido. No era el canto de los pájaros, era un sonido tan hermoso, tan dulce, tan lleno de un sentimiento tan hermoso, hasta quizás teñido de tristeza. Entonces, este guerrero rebelde se acercó, paró su marcha y se puso a escuchar. Ahí se puso a escuchar aquel hermoso sonido de una quena, de una flauta de caña hueca. En ese momento, los soldados de Pachacútec lo encontraron porque lo vieron descuidado, lo habían alcanzado, lo agarraron y lo llevaron delante del gran Inca, del Hijo del Sol. Aquí está, le dijeron, aquí está este hombre que se ha levantado contra ti. Entonces Pachacútec se acercó y mandó a preguntar por qué se había rebelado, por qué se había levantado, porque todo eso le había costado la muerte a sus hombres, a muchos hombres de ambos lados. Entonces le dijo que por qué no había huido mientras pudo. ¿Por qué? Porque ahora estaba a un paso de la muerte. Entonces el guerrero vencido, el guerrero atado, le comentó al gran Inca Pachacútec, al Hijo del Sol, que porque no se había ido era porque había escuchado ese hermoso sonido que lo había detenido. Lo había dejado como encantado y pues se había quedado ahí escuchando y escuchando y era por esa la razón que lo habían atrapado. El Inca no pensó mucho,
y le dijo a sus soldados: suéltenlo y déjenlo ir, escóltenlo hasta la salida, hasta las cercanías del palacio inca, que se vaya, déjenlo libre. Los soldados se miraron admirados, estaban muy consternados, tanto les había costado, y era un traidor que había cobrado la vida de hombres del ejército inca. Pero después de que se fue, el inca Pachacútec le explicó a sus soldados, les dijo que el por qué lo había dejado ir libre, y les dijo: ese hombre que ven ahí, ese hombre es mi amigo, porque ese hombre sabe valorar, sabe discernir la belleza de una quena, porque el sonido que escuchó era de la quena, del instrumento que Pachacútec estaba tocando. Y le dijo: ese hombre, les dijo, ese hombre es mi amigo, porque él ama la música, porque él entiende que en la música hay sabiduría, hay amor, hay vida. Y si a él le gusta lo que a mí me gusta, ese hombre no es mi enemigo. Ese hombre es un gran hombre. Ese hombre que ven ahí es mi amigo. Y así cuentan que sucedió esta leyenda tiempos antes de la llegada de los invasores españoles. Dicen que esta leyenda se llama la quena de Pachacútec.